Me da mucho gusto saludarlos, estar aquí compartiendo este espacio con el maestro Roberto Heicher, director ejecutivo de Capacitación Electoral y Educación Cívica. Y la verdad es que siempre para mí es un gusto poder compartir estos temas con ciudadanos, ciudadanas que ya pudieran compartir mucho de la visión que subyace, es decir, ya es, me parece, para ustedes algo en lo que creen, en que necesitamos como país empoderar a los ciudadanos. No necesito, creo, empezar a convencerlos de ello. Reflejo mismo del trabajo por el que hoy están aquí en este taller, pues demuestra que precisamente son ciudadanos mexicanos ya politizados, que ya tomaron una decisión de hacer algo por el país desde alguna trinchera. Esa parte yo la celebro porque pues ahora ya no necesitamos tanto detenernos al valor de la participación, sino a qué hacer, qué necesitamos implementar como institución y como sociedad para poderle dar al país un pueblo pues más empoderado. Y me parece que eso nos requiere un trabajo fuerte, amplio, como ustedes lo van a ver. Yo comenzaría diciendo que esta Estrategia Nacional de Cultura Cívica que se aprobó el pasado 14 de octubre y que inicia su vigencia el próximo 1 de enero, si pudieran, es correcto ya esa lámina. Tendríamos que mencionar dos cosas a partir de esta encívica que está dando a luz el instituto. La primera es que es un salto cualitativo ya en qué hacer para generar cultura política democrática, porque si ustedes piensan hace 25 años cuando se creó el IFE, lo que hacía la institución en aquel entonces era pues llamar a grandes expertos a que dieran conferencias y pues promover aisladamente temas del valor de la democracia. Ahí están los famosos cuadernillos del IFE, ahora relanzados, por cierto, en que pues venía el profesor Bovero, daba su ponencia y pues se publicaba. Hubo muchos años en que ese era lo que se hacía. Ya en la década pasada pues se dio un salto también cualitativo en ya echar a andar programas, institucionalizarlos, que pudieran intentar crear competencias. Yo diría que en ese contexto seguramente surge este proyecto de ponerse a trabajar ya con organizaciones de la sociedad civil para empoderar, generar conciencia sobre ciertos derechos, etc. Pero ahora el gran salto cualitativo, ustedes lo van a ver más adelante con la encívica, tiene que ver con que queremos hacer un esfuerzo más amplio de trabajo interinstitucional y pero ya muy marcado con la sociedad civil y ante todo ir midiendo los resultados, es decir, ya movernos en un contexto de políticas públicas. Es algo que no se hace en el país. Creo que aunque un avance significará esta encívica, no es el punto final, pero sí nos pone por mucho en la ruta correcta. Yo diría que hay que anotar cívica, pues hoy más que nunca se justifica en su existencia. ¿Por qué? Porque no tendré que insistir mucho en ello, ustedes lo viven, lo saben, pues el país está atravesando por una gran crisis en muchas vertientes, social, política, de legitimidad, de confianza, de legalidad. Las crisis me parece como nunca se han concentrado en nuestra historia nacional. El
claro ejemplo de la crisis de inseguridad, pues ahí nos alerta que nuestro tejido social está sumamente descompuesto. Entonces, creo que ahora más que nunca necesitamos esforzarnos como sociedad y como institución para ir ya reconstruyendo estrategias, ahora sí que ir pensando a conciencia qué ir haciendo para tratar de contener y en su momento revertir estas situaciones, que creo que podríamos coincidir en ello. Si no empoderamos a los ciudadanos, no vamos a ser capaces de hacerle frente a esas crisis. Y bueno, en la siguiente lámina vamos a comenzar a ver algunos datos del informe País sobre la calidad de la ciudadanía en México, que yo diría son los grandes datos que subyacen en la necesidad de una encívica. Y el primer gran dato es el que se muestra ahorita, que se resumiría en que no hay una cultura de la legalidad en nuestro país. Lamentablemente somos un estado en el que si de algo adolece es de no ser un estado democrático de derecho o de un estado de derecho en toda su extensión. 4% de los mexicanos creen que se respetan mucho las leyes en el país. Eso nos habla de un gran déficit en la materia y por supuesto que debe ser una de las grandes preocupaciones para el futuro en términos de actuación. En la siguiente lámina podemos ver otro gran déficit, ya no el del Estado de Derecho, sino el de la no cultura de la participación. Si ustedes observan hasta arriba, el 39% corresponde a los mexicanos que dicen que platican con otras personas sobre temas políticos. Esa es la forma de hacer política, lamentablemente, en el país, platicar de política. Pero si vemos hasta abajo, el 2% dice haber participado en una huelga, o el 3% tomado o bloqueado lugares o instalaciones públicas, que son ya muestras más articuladas de movilización, de resistencia, de participación. Y bueno, en la siguiente lámina podremos ver el porcentaje de ciudadanos que pertenecen a alguna asociación. Ustedes son, lo que les decía con lo que iniciaba esta charla, pues unos mexicanos privilegiados porque están dentro de estos porcentajes, pero necesitamos todavía ser muchos más los que estemos involucrados en temas específicos. Si observamos la asociación religiosa, 12.4% es la que más está en su porcentaje en esta tabla. Luego le sigue la Asociación de Padres de Familia, el 9.3%. Es decir, si observamos cualitativamente, se tratan de asociaciones que no tienen una gran incidencia en la vida política social de nuestro país. No subestimo, de hecho hay quienes sostienen que las asociaciones religiosas pues, son pequeñas escuelas de la democracia, por lo menos ahí se tienen que reunir, poner una agenda, escucharse, tolerarse, perseguir algún objetivo en común, etcétera. Pero si otras asociaciones que podrían tener un gran impacto de transformación social, por ejemplo la organización ambiental, pues es de las más bajas, si no es que la más baja en la tabla, 3.9 es el penúltimo renglón. Entonces, ¿qué vamos diciendo hasta ahorita? Pues tenemos un contexto de no cultura de la legalidad, de no cultura de la participación. Y en la próxima tabla, que también está obtenida del informe País, vemos que 45% de los mexicanos no pertenece a ninguna asociación. El 23.58% acaso pertenece a una organización o agrupación, 15% a dos, y así nos vamos, entre más asociaciones vayamos aumentando, más va bajando el porcentaje de participación. Entonces, esto es una forma distinta de ver ese déficit de la no cultura de la participación. En esta otra lámina podemos ver en el lado izquierdo
que prácticamente 1 de cada 4 mexicanos todavía concibe vivir en un régimen no democrático. También es información del Informe País. Entonces, no cultura de la legalidad, no cultura de la participación, no aprecio por la democracia, pues van ahí generando ese gran cóctel de una ciudadanía no empoderada ni deseando empoderarse. Y es lo que necesitamos, lo vamos a ver más adelante, revertir pues precisamente en una estrategia como la cívica. En la siguiente lámina vemos otro gran freno para el empoderamiento, para la participación política, que es la desconfianza, en este caso interpersonal. Estos estados fueron los que se privilegiaron en ese estudio del Informe País para poder tener muestras representativas, y podemos ver que en términos de promedio nacional, alrededor de 27% de los mexicanos sí confían en su vecino, pero en estados, por ejemplo, como Veracruz, pues solo 15%, o en Tabasco, arribita del 15%. En suma, vivimos en una sociedad de la desconfianza que lamentablemente nos está limitando la organización, y sin organización, pues a su vez también limitando la participación o la incidencia en los asuntos públicos. Estamos aislados como ciudadanos y eso es lo lamentable. Ahora, en términos de la desconfianza interpersonal, en términos de la desconfianza a las instituciones, la anterior era la interpersonal, ahí está el ranking ahora sí que de la desconfianza en las instituciones. Si nosotros observamos con detenimiento esta lámina, podemos ver que hasta arriba está el sistema político. Yo digo, excluido el INE y los soples, pero están los diputados, los partidos políticos. Es decir, los que tienen por fin generar la representación popular y los que representan a la población, los diputados mismos, están hasta arriba. Luego están los sindicatos, pero luego vean el sistema judicial, policías y jueces, administración y procuración de justicia están en tercero y cuarto lugar. Entonces, en la cúspide de la desconfianza, sistema político, sistema de procuración y administración de justicia. 2 sistemas relevantes para la paz social. Sin embargo, pues no están en una buena posición, lo cual hace a los ciudadanos lamentablemente seguir despreciando la política y no creyendo en las instituciones que tienen por fin hacer valer la legalidad, la ley en el país. Son de las cosas que sin duda necesitamos revertir y trabajar fuertemente con una estrategia nacional de cultura cívica. En la siguiente lámina ya les comienzo a hablar de esta y prácticamente tiene que ver cómo se articuló, cómo se estructura y lo que consideraron los expertos, los académicos que la formularon y que evidentemente este es un documento del INE porque pasó por Consejo General, se votó por Consejo General, vamos a trabajar en función de ello, pero lo que yo quisiera decirles es que estos expertos lo que nos propusieron es precisamente esto que ustedes ven ahí presentado. Ellos consideran que hay 8 temas en el que se debe de incidir para revertir la precariedad de la ciudadanía. Y esos 8 temas son precisamente transparencia. Creen que si se trabaja fuerte en ello vamos a empoderar a los ciudadanos. Garantizar y promover más los derechos humanos, el derecho a saber, la cultura del diálogo, creación de redes, ese tema me parece que le incide mucho a ustedes,
Necesitamos articularnos como sociedad, es decir, ustedes con más y más organizaciones de la sociedad civil. Cultura cívica de las escuelas, apostarle realmente al trabajo con los niños, los adolescentes. Y una última parte que ellos le llaman el eje estratégico de la exigencia. Exigir cuentas a los gobernantes y creación de capacidades y habilidades para la solución de problemas públicos. Yo, en suma, diría que todo esto tiene que ver, dicen ellos, con un inicial trabajo de diálogo entre la sociedad mexicana, en el sentido que hay un gran problema nacional. Aparte de los que ya tenemos, de los que ya conocemos, de la inseguridad, del no Estado de Derecho, la economía, dentro de los muchos problemas que tenemos como país, necesitamos posicionar que hay un problema que se trata o que consiste en que no tenemos una ciudadanía activa, una ciudadanía movilizada que esté siempre reivindicando sus derechos y el Estado de Derecho. Necesitamos posicionar ese gran déficit como un problema. Entre más mexicanos sean conscientes que hay mucho por hacer en ello, en otras palabras yo diría, hay que dejar en los ciudadanos el mensaje que nos han enseñado a escribir, nos han enseñado a leer, nos han enseñado a hacer sumas y restas, nos han enseñado incluso a usar computadoras, pero nunca nadie en nuestras vidas nos había enseñado a ser ciudadanos, en toda la extensión de la palabra. Y eso es lo que necesitamos con ese eje de la verdad, posicionar contenidos de lo necesario que necesitamos hacer en el país. Y luego un eje estratégico de diálogo, pues precisamente acompañado de lo que estaba yo diciendo. Cada quien dar su versión de qué podemos hacer pues, para revertir ese gran problema. Todos necesitamos opinar, todos necesitamos escucharnos, todos necesitamos dar nuestra versión de las cosas, y en esa parte yo me adelantaría, por lo menos es lo que nos comentaba el maestro o el doctor Mauricio Merino, uno de los... Este diálogo en el que necesitamos meternos no debe ser un diálogo de una conferencia donde hay un experto y tradicional convocamos y se echa su rollo y todo el mundo después a su casa. No, necesitamos hacer un diálogo desde abajo y desde adentro, es decir, de la propia sociedad civil, de ustedes con ustedes mismos y de ustedes hacia los partidos y de ustedes hacia los gobernantes y de ustedes hacia el INE y todos con todos. Esa es la parte en la que vamos a estar seguramente el próximo año y en la que yo quisiera que ustedes se involucraran, participaran, previamente pues leyeran la encívica, si necesitan rebotar ideas previamente pues lo hacemos, pero sí me gustaría que si se convoca por parte del INE a nivel distrital estos ejercicios de diálogo sobre el problema que conlleva no tener una cultura de ciudadanía, pues sí quisiera verlos y participar activamente. Y luego yo creo que el último eje se debe de traducir como en qué vamos a hacer para ir limitando al poder, para irle exigiendo, controlando, acotando, porque yo creo que ahí es donde en realidad se ha concentrado el gran drama de nuestro país, que consiste en que le hemos apostado muchos años a construir un sistema electoral y aspirar a que haya una buena participación en las votaciones, pero después nos olvidamos de la vida pública. Y ahí está el gran reto, yo creo. Necesitamos generar programas en el INE con el pretexto de la encívica, involucrando a los más que se pueda,
para que vayamos generando mecanismos o herramientas de exigencia y de control. Ahorita pues sí existe una ley de transparencia, ahí está ya cada vez más avanzado el tema, pero esa es una pequeña partecita. Necesitamos todavía más capacidad de movilización y de actuación de la sociedad, del ciudadano común y corriente, para que pueda tener como hábito y como cultura ya limitar a los que ejercen el poder público. Incluso yo diría, tenemos que aspirar como sociedad a que incluso los ciudadanos controlen a los ciudadanos. A ver, señor, usted está ahí mal estacionado, perdón, pero pues no necesita venir el tránsito a decirle que está usted estacionado sobre la banqueta. Y señor, usted tiene un perro encerrado todo el día en su departamento, pues no necesita venir la autoridad correspondiente a decirle que eso no está permitido. Por favor, de un ciudadano a otro ciudadano. Y eso es lo que caracteriza a las sociedades pues democráticas, yo diría civilizadas, en que ya hay una conciencia pues realmente extendida entre los ciudadanos al respecto. No me voy a detener, es una presentación que ocuparé en otros momentos. A partir de la siguiente lámina empieza el desglose de qué cosas podrían hacerse a manera de ejemplo, a manera de sugerencias que están en la encívica, en cada una de estas líneas de acción. Yo diría que vayamos pasándolas, están ahí los distintos ejes, más adelante pasemos. Eso es pues precisamente ya el trabajo de ustedes cuando lean la encívica. Me quedaría con la lámina que dice seguimiento de monitoreo, sistema de monitoreo, seguimiento y evaluación. Ese mera. Bueno, esa es la parte que les decía que es el salto cualitativo de la encívica. Estamos ya en un paradigma de política pública y no puede haber políticas públicas en el país si no se van midiendo, si no va habiendo un seguimiento periódico ya muy objetivo, ahora sí que no meros esfuerzos aislados de instituciones, sino mediciones, incluso a tal grado que exista un portal o una plataforma de internet donde ahí se vaya consultando cuántas conferencias en el país va habiendo de estos temas. Bueno, pues en un año hicimos 300, pues necesitamos intensificar. ¿Cuántas ediciones de cierto tema se hicieron en el país para promover un derecho? Pues tantos. Necesitamos irnos midiendo. Si no medimos, no vamos a saber qué tan bueno estamos haciendo las cosas, o si son insuficientes, o si algo se está descuidando por sí mismo. Entonces, este sistema contendría pues un mecanismo de seguimiento y gobernanza, es decir, varias instancias participando. A propuesta de la consejera San Martín, y es algo que fue un acierto, pues las organizaciones de la sociedad civil estarían en este mecanismo de seguimiento y gobernanzas, también estarían los soples, también estaría por supuesto el INE, algunas, pues yo diría, instancias claves en el país que tengan que ver con estos temas. Un mecanismo de información estadística, el que les decía, un mecanismo de operación y un comité técnico de seguimiento, pues expertos en la materia que nos vayan diciendo para dónde reorientar el rumbo a manera de sugerencia. Y aquí yo prácticamente concluiría haciendo pues una invitación, o reiterando la invitación, porque sí creo, estoy convencido que el papel de ustedes en este futuro que se aproxima es una gran invitación la que está haciendo la institución con motivo de la encívica, pues puedan sumarse. Estoy convencido que las organizaciones de la sociedad civil pueden desempeñar un gran papel en este esfuerzo. Una, porque ya son sensibles a estos temas, ya desde ahí podemos empezar a trabajar fuertemente. En segundo lugar, porque tienen un trabajo permanente con la sociedad. En tercer lugar, pues yo diría, pueden adoptar
algunas de las líneas de acción, aparte de los temas que ya vienen trabajando, y también comenzar a trabajar en temas o problemas en los que no han estado trabajando, pero que ya la propia Encívica va a señalar el rumbo mediante sus líneas de acción. Entonces, ya sea en esta etapa de diálogo profundo que vamos a generar para posicionar el gran déficit de la ciudadanía, o ya sea desde el plano de la exigencia, sin duda, desde muchos puntos o momentos, estoy seguro que ustedes podrán estar participando. Esto es lo que yo quería comentarles. Por supuesto, espero no haberle dejado o quitado temas a nuestro director ejecutivo para que también pudiera compartirles sobre la Encívica más cuestiones. Muchas gracias.